Muy buenas tardes para quienes nos escuchan desde América Latina, muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa u otras latitudes. Iniciamos hoy con este encuentro número 2 del tema 4 de aproximación a los autoritarismos del curso Modelos Autoritarios para la Construcción del Estado, que estamos organizando de manera conjunta Gobierno y Análisis Político y el Instituto Hannah Arendt. En la tarde de hoy el encuentro lo voy a facilitar yo, debido a que mi colega, el profesor Felipe Orellana, no podrá estar con nosotros por motivos de causa mayor. Vamos a aproximarnos en la tarde de hoy a los regímenes de seguridad nacional, a esta experiencia autoritaria que se desarrolla en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1964. Cuando puedan, por favor, Cris, para compartir la pantalla. Como les decía, estos regímenes comienzan en el año 1964 con el golpe de Estado en Brasil de Castelo Branco, un militar que va a extender una dictadura en este país hasta la década de los 80. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, pero que va a extender una forma autoritaria de gobierno donde van a ser los militares quienes van a detentar el poder y van a ejercer una forma de autoritarismo que costó la vida a miles de personas en todo el continente y que al día de hoy es recordada por las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad a todo lo largo del continente. Estos regímenes comienzan con la doctrina de seguridad nacional, una doctrina que se elabora en 1947 en los Estados Unidos en un ambiente de mercantismo, de persecuciones a las ideas comunistas y en un sentido más amplio de izquierdas, y que se va a extender a lo largo de todo el continente en la década de los 60. Yo quisiera comenzar leyendo este fragmento de un ensayo del profesor Francisco Leal Buitrago, donde define a la seguridad nacional como una macroteoría militar, es importante enfatizar, del Estado y del funcionamiento de la sociedad. O sea, de esa concepción castrense, militar, de gobierno, de diseño del Estado, se extiende a toda la sociedad y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para los procesos de los cuales vamos a analizar más adelante, que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares. Y esto es importante para entender los gobiernos de las juntas militares que se van a dar por todo el continente. Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años 70 en América Latina. La doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales. Y esto es muy importante porque tenemos que entender esto sobre todo a la raíz de la década del 60, esa década que tanto influyó en un cambio de mentalidad y de época impulsado por las grandes manifestaciones de los años 60 en particular. En el año 68, ese año que tanto marcó al mundo, empezando por el Mayo francés, la invasión a Praga, la invasión soviética a Praga, o los sucesos de México en el año 68, un año donde los estudiantes y donde los actores sociales llevaron la batuta con ocupaciones masivas y sostenidas del espacio público. Tales principios tuvieron diversas influencias y se propagaron y utilizaron de manera diferente en distintos lugares, y esto es muy importante. Por ello, la doctrina no se sistematizó, aunque sí tuvo algunas manifestaciones claras que sirven de base para definirla y entenderla. Y eso es muy importante porque no hay un tratado como puede ser con otros regímenes autoritarios, como por ejemplo podemos pensar en Mein Kampf con Hitler, donde se dilucida todas las ideas del fascismo o otros tantos textos programáticos que terminan definiendo
totalitarismo. Este modo que, como les dije, comienza en Estados Unidos, no tiene una definición teórica, sino que es algo que se va a ir construyendo, pero que va a tener comunes denominadores que vamos a ver ahora de modo muy claro. Si pasan, por favor, a la siguiente diapositiva. Las dictaduras de seguridad nacional fueron la culminación de un proceso histórico en el que fue difícil consolidar las prácticas democráticas en la mayoría de los países de América Latina. Esto es muy importante porque la región va a estar asolada en un primer momento, al inicio de la década del 20, de dictaduras de lo que se llama el antiguo militarismo, dictaduras que tenemos que entenderlas muchas veces en los procesos postindependentistas, pero que se van a extender y que en la década del 40 va a abrir un ciclo de reformismo burgués con Getúlio Vargas, Perón, con el propio Jacobo Arbenz en Guatemala, que van a hacer una serie de legislaciones sociales, pero que no llegan a consolidar la democracia y que terminan en asonadas castrenses, como va a ser el propio golpe militar a Arbenz o el propio golpe militar a Perón, a Juan Domingo Perón. Y así vemos cómo estos regímenes, también podemos ver, por ejemplo, el caso de Grau y de Carlos Prío Socarrás con los gobiernos auténticos en Cuba, que no llegan a cuajar la democracia y que terminan entonces con ese ejército encabezado por el general Fulgencio Batista, que termina instaurando una dictadura militar. Las interferencias militares en América Latina, perdonen, ese proceso fue parte del prolongado y inacabado camino de la conformación de los estados nacionales y de las instauraciones de los sistemas políticos eficaces. Y esto es muy importante porque tenemos que entender también que los procesos de consolidación de los estados nacionales son procesos de la larga duración histórica. En América Latina, los estados nacionales comienzan a estar bien definidos en la segunda mitad del siglo XIX, porque hay un cambio de fronteras, de conflictos internos y externos que terminan de solidificar a la altura de la segunda década del siglo XIX, y que entonces van a haber esos procesos de consolidación y construcción en los cuales los militares van a ser un actor decisivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la conexión con los tiempos históricos de las guerras de independencia, de los conflictos, como puede ser la conquista al desierto en Argentina, o como puede ser una serie de conflictos militares que van a estar aconteciendo en todo el continente, guerras que se van sucediendo las unas a las otras, además de esas pugnas internas que se dan entre liberales y conservadores en el continente. Las interferencias militares en América Latina están relacionadas con la subordinación de la racionalidad de acumulación a la producción social de privilegios y el fortalecimiento del poder político. Y esto es muy importante entenderlo, porque la casta militar en América Latina va a ser una casta de privilegios, va a ser una casta determinante. Y lo vamos a ver, como digo casta, digo clase social, grupo social, lo vamos a ver, como ya lo he dicho, en esa América Latina del siglo XIX y que pasa al siglo XX. Por eso es, por ejemplo, que tanto Carlos Lobeira habla de generales y doctores en su novela que define esas primeras décadas republicanas en Cuba. Si pasas, por favor, a la siguiente diapositiva, te lo agradezco. Gracias. Ahora, vamos a ver aquí una serie de los principales golpes y asonadas castrenses que van a facilitar el ascenso de los regímenes de seguridad nacional. Como les digo, en el 47, perdón, en el 47 está ocurriendo, se está formulando esta doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que va a traer consigo la creación de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional. Y mientras en el año 64 es cuando tiene el primer golpe de Estado. O sea, vamos a ver, como ya les dije, Castelo Branco en el 64, Chile en el 73, Argentina en el 66, con un golpe de Estado en el 73 que está con la elección, con el fin, la restauración democrática de Cámpora, que da lugar entonces a una segunda reelección de Juan Domingo Perón, quien regresa a Argentina y muere, y deja entonces el poder
queda en la presidencia su vicepresidenta María Estela Duarte de Perón. Bolivia entre 1971 y 1978, y después entre 1980 y 1982, Uruguay entre 1973 y 1984. Uruguay es tal vez uno de los países más interesantes, porque la dictadura va a contar con una sociedad civil muy fuerte debido a la estabilidad política que caracteriza a este país al día de hoy. Y tenemos regímenes previos, regímenes que beben de esa tradición del militarismo, del viejo militarismo latinoamericano, el régimen de la familia Somoza, que se extiende entre 1934 y 1979, y el gobierno el régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, que se va a extender entre 1954 y 1989. Stroessner y los Somoza, pero en particular Stroessner, es el hombre que muta del antiguo militarismo, por favor, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, que muta del antiguo militarismo a estas nuevas formas de los regímenes de seguridad nacional, que los incorpora, se modifica, se transmuta y entonces entra a reproducir este patrón de los regímenes de seguridad nacional. Aquí tenemos un mapa de América Latina que lo puse con toda intención. Si vemos en la región, por lo general, va a haber gobiernos autoritarios en buena parte. O sea, podemos ver, por ejemplo, México tiene un ciclo largo de estabilización, autocratización en los gobiernos del PRI. Colombia y Venezuela, a su modo, tienen gobiernos autoritarios. Inclusive en Perú se intenta establecer un régimen de seguridad nacional, pero no fructifica. Pero entonces después seguimos todo el cono sur, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile. O sea, está extendido este modelo de gobierno militar autocrático a lo largo de toda la región. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces aquí les pongo de nuevo esta referencia. O sea, ese viejo militarismo que viene con Stroessner, con Somoza, con Batista, con Trujillo, con tantos dictadores que estuvieron y que le fueron útiles a Estados Unidos como potencia hegemónica a lo largo de todo el siglo, en la primera mitad del siglo, y que en la década de los 50, cuando hay una ola democratizadora y bajo los efectos de la Revolución Cubana, muchos terminan sus periodos. Hay una correspondencia de un diplomático entre Estados Unidos, un diplomático en los Estados Unidos, donde habla de que hay tres salidas para Trujillo, o sea, o una vía como la Revolución Cubana, una transición a la democracia, o mantenerlo. Y Estados Unidos decía que había que lograr una transición a la democracia. O sea, veamos Estados Unidos, y es importante verlo como actor hegemónico que ejerce sobre la región y que condiciona estas formas de gobierno, o sea, que condiciona que sí, que el militarismo hay que entenderlo como un fenómeno autóctono, pero con una influencia externa de Estados Unidos y un contexto global que es muy importante, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como decía, estos regímenes más apegados a ese liberalismo, a ese militarismo de corte decimonónico, donde persisten el caudillismo, donde persisten esquemas conservadores, debido a esa pugna entre liberales y conservadores que se da en América Latina, que no es otra cosa que la pugna entre modernidad y capitalismo frente a reminiscencias feudales y que persisten en el continente y que se van logrando la modernización de los estados en la primera mitad del siglo XX, pero que van a llegar entonces con una clase militar, con un ejercicio autocrático del poder, pero ojo, que muchas veces habían elementos de modernización del Estado. Por ejemplo, Batista durante su gestión logró índices económicos muy interesantes y por eso inclusive el propio Fidel Castro cuando llega al poder mantiene a hombres como a Julián Allienes o a Felipe Paso al frente de las instituciones bancarias que habían estado durante el autenticismo, pero que eran hombres que se escuchaban y habían indicadores de bienestar en el país que permiten también una concientización de la clase media. En el caso de este nuevo militarismo, tenemos que entenderlo entonces como un cambio de chip en la clase militar, pero influidos ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a ese cambio? Es una cuestión de modernización de la autocracia
No. Es una doctrina, como ya les di, la doctrina de seguridad nacional, que se va a importar desde los Estados Unidos y que va a llegar a América Latina. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a entender un poco la doctrina. Como les dije, fue formulada en los Estados Unidos en 1947, en esos finales del mandato entre esa transición de Truman y Eisenhower, dos hombres, sobre todo Eisenhower, un militar de carrera, y que da lugar a un ambiente muy hostil hacia las ideas progresistas, no solo comunistas, o sea, todo lo que estuviera en ese ambiente de Guerra Fría, y que va a traer consigo la creación de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo va a influir en América Latina? Bueno, pues mediante la firma del Acta de Chapultepec, un acta que se firma en el propio año 47, y con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, o sea, mecanismos de integración, pero a la vez de control militar sobre Estados Unidos. Y esto va a terminar en dos elementos: en la gestación de ese nuevo militarismo, que se va a gestionar en instituciones transnacionales como son la temida y tristemente recordada Escuela de las Américas, y la profesionalización de los cuerpos castrenses. Muchas veces había una tradición de padre a hijo que iban al ejército, inclusive influidos por esquemas militares, como puede ser la propia ley del mayorazgo, que se heredaba de España. Aquí hay un cambio de chip y se intenta modernizar los estados, inclusive también en cierta medida, pero que no llega a ser para hacer frente a la Guerra Fría, pero no llega a cuajar, o sea, no llega a ser ejércitos transnacionales eh, con la suficiente fortaleza para participar en conflictos internacionales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a adentrarnos en las características de este nuevo militarismo. Primero, hay que entenderlo como reacción a gobiernos populistas, no por ello no democráticos. A veces hay gobiernos, generalmente muchos gobiernos democráticos terminan en rasgos populistas. Hoy lo vemos, podemos ver con Milei, lo podemos ver con Lula da Silva, que hay rasgos, son gobiernos populistas, pero con una profunda, con elegidos democráticamente y con un respaldo democrático. También lo podemos ver con Bolsonaro, o sea, puede gustarnos o no, puede gustarte, tener más simpatía o no, pero son gobiernos elegidos democráticamente, pero con actitudes populistas. Bueno, esto sucede en la década de los 70, de los 60 y los 70, o sea, podemos ver gobiernos, como le estoy diciendo, de corte populista, como puede ser el de Salvador Allende en Chile, como puede ser el de Isabel Duarte, el de Estela, el de Isabel Martínez de Perón, como puede ser el de Joao Goulart, que había sido ministro de Getúlio Vargas. Las Fuerzas Armadas en esta nueva corriente militarista va a ser, como ya les dije, un actor de poder y un guardián de la nación. Esto es un elemento de continuidad del viejo militarismo, pero además es un elemento que viene de la idea francesa, de la escuela militar francesa, de que el militar es el guardián de la nación, el guardián de la colectividad. Y esto se va a reforzar y va a estar muy presente en los gobiernos militares. Por ejemplo, cuando uno veía las declaraciones de la Junta en Argentina o del propio Pinochet, lo poco que hablaba, siempre se decía como guardián de la nación. Como les decía, hay una influencia de esta doctrina militar de seguridad nacional que viene de los Estados Unidos, y es muy importante la creación de la tesis de la subversión interna. Los comunistas, los sectores progresistas, los movimientos eclesiales de base actúan como una subversión interna. O sea, un catequista podía ser la subversión interna. Un sacerdote crítico comprometido con las causas sociales, con los problemas sociales, podía ser la subversión interna. Una maestra podía hacer la subversión interna. La subversión se crea como un gran fantasma social al que hay que perseguir y con el cual se legitima esa violencia de Estado. Aquí tal vez lo más triste va a ser el empleo de los métodos de tortura, de detención arbitraria, de desaparición forzada, que van a desembocar en crímenes de lesa humanidad. Yo recuerdo en Argentina, nunca se me olvida, cuando estuve en el centro de detención Olimpo, al lado de un barrio, decía, aquí tenían que escuchar la tortura por la noche. O sea,
Era realmente terrible lo que se vivió con estos regímenes. La formación y articulación transnacional de estrategias de contubernio de los militares, como les digo, el Plan Cóndor, este plan de coordinación y represión transnacional que se organiza bajo el amparo de los Estados Unidos y que se extiende por todo el Cono Sur, y la triste Escuela de las Américas, donde fueron formados muchos de estos militares que van a ocupar el poder, ya sea como la jefatura de gobierno o a frente de distintos cuerpos armados y fuerzas represivas. Ahora, también hay que entender una cosa. Hubo estabilización económica. O sea, Pinochet, el caso chileno, yo creo que es de los más paradigmáticos. Ahí lo tenemos. O sea, hubo un fortalecimiento de la clase media en detrimento del aumento de las desigualdades sociales que hoy arrastra Chile. Pero hubo estabilización económica en MAC. ¿Por qué? Porque un poder autoritario no tiene contrapesos. No, la ciudadanía no puede salir a manifestarse. Es un control que se engrana todo como un sistema perfecto. Y las sociedades no son sistemas perfectos. Sociedades tienen... ¿por qué? Porque si bien en lo social controlan, en lo económico son muchas veces ultraliberales, como pasó con Pinochet. Hubo estabilización económica, pero también, como les digo, hubo aumento de las brechas sociales. Y lo que sí es claro es la militancia de estos actores castrenses en el espectro de la derecha política y conservadora. Sobre todo, o sea, no solo estamos hablando que es una derecha en temas políticos, en temas sociales, económicos. Estamos hablando de una derecha profundamente conservadora en el plano de la moral. Si pasamos a la presentación siguiente. Ahora, pero también cabe hacernos la pregunta, pero nadie veía, nadie escuchaba. O sea, ¿qué sucede? Que estos regímenes pueden extenderse por la región. O sea, aquí hay que entender el contexto internacional, que es muy importante. En primer lugar, los efectos de la Revolución Cubana. O sea, no podemos ser tampoco tontos o ingenuos. O sea, Cuba era un bastión soviético en la región y esto creó el régimen cubano desde sus inicios. Ha sido un experto en exportar su modelo, en desplegar guerrillas a todo lo largo del continente, guerrillas que desestabilizaban gobiernos democráticos, guerrillas que desestabilizaban países. O sea, ahí está el caso de Colombia. O sea, la desestabilización, el apoyo a las guerrillas de Colombia, el apoyo en Perú, o sea, en una serie de, perdonen, a los montoneros, y esto sobre todo se enfocó mucho en las clases medias, sobre ideologizando esas clases medias que ya estaban politizadas por los efectos del Mayo francés. El metarrelato, además del Che Guevara, que va a desestabilizar Bolivia. Inclusive se llegó a crear en el Partido Comunista lo que se llama el Departamento América. Ese departamento canalizó recursos millonarios para sostener y mantener guerrillas a todo lo largo de América Latina. Y a esto hay que sumarle esa infiltración cubana que persiste hasta el día de hoy en gran parte de varios movimientos sociales que hicieron crear, o sea, que ayudaron a crear un clima de tensión y de polarización y de violencia. O sea, muchas veces las guerrillas pasaron de ser rurales a urbanas y hubo violencia. O sea, por ejemplo, el clima previo a la dictadura argentina era de mucha violencia, tanto hacia la izquierda como al espectro de derechas. El contexto de la Guerra Fría, o sea, un contexto de confrontación entre las dos potencias hegemónicas. Por un lado tenemos la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos. Pero hay países, hay áreas de influencia, y entonces la Unión Soviética logra un enclave comunista como va a ser Cuba, que va a intentar desestabilizar la región, pero lo mismo hace Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene que lograr mantener su patio trasero, que era América Latina. Y no lo digo en ese sentido peyorativo, que es el gobierno bueno, sino como los estados que están en su área de influencia, y que una desestabilización también a nivel de análisis geopolítico podía costar. Entonces, claro, si las democracias son débiles, ¿qué va a hacer hegemónicamente? Porque las potencias actúan hegemónicamente. Esto lo estoy hablando desde una visión geopolítica. Pues va a apoyar regímenes fuertes que le permitan contrastar los efectos de la Revolución Cubana. Entonces,
revolución que ya se ha autocratizado, ya no podemos hablar a la altura de esto de un proceso revolucionario social como el, sino ya yo soy defensor de que a partir de esta mitad de la década del 60 ya estamos, a partir del año 61, estamos viviendo un estado con una creciente autocratización y que ya está actuando como un actor desestabilizador en la región. Como les decía, la necesidad de Estados Unidos de reforzar su área de influencia con aliados militares, la tutela de Estados Unidos sobre la formación y capacitación de los grupos castrenses en la Escuela de las Américas, y un asunto que para mí es fundamental, el fracaso de la Alianza para el Progreso tras la muerte de Kennedy. Yo creo que Kennedy, a diferencia de sus sucesores y de sus predecesores, tenía una política distinta, una suerte de ideas para estabilizar la economía de la región, una suerte de plan Marshall como el que se aplicó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y esa muerte de Kennedy complejiza y dificulta también una vida democrática y de estabilización en la región. O sea, si la potencia hegemónica opta por apoyar en lugar de procesos democratizadores gobiernos militares, claro, las castas militares que ya están conectadas van a ir tratando de ascender al poder. Si pasamos a la siguiente presentación, y aquí me voy a brincar en el tiempo, porque voy a hablar también de los elementos que marcan el declive de los regímenes de seguridad nacional. En un primer momento, algo que fue clave, la gestión de Jimmy Carter. O sea, Carter es un hombre que apuesta por la promoción de los derechos humanos, que va creando una política de apoyo a las sociedades civiles, que va creando puentes, y esto hace que y va tratando de superar el ambiente de Guerra Fría en la medida de sus posibilidades, y esto hace que hay una ruptura con los gobiernos militares de la región, que después en cierto punto va a haber un retorno con menor intensidad, más corto, con la llegada de Reagan a la presidencia. Las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos, organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, como la Vicaría de Solidaridad en Chile, la propia Iglesia Católica, por ejemplo, en Chile, con el cardenal Silva Enrique, tuvieron posiciones contundentes. Cada vez, a medida que se fueron democratizando otros estados en la región, se iban centrando en los estados que quedaban. Por ejemplo, en el 84 84, 86, en el 86 se democratiza Argentina y las presiones van siguiendo sobre Chile. O sea, esto va calando en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, y hace que haya mayor presión sobre estos regímenes. El fin de la Guerra de las Malvinas, perdón, con la Guerra de las Malvinas en el año 82, pasaron dos cosas. Yo creo que se catalizó el fin de la dictadura argentina, un desastre militar que implicó pérdida de vidas humanas. Inclusive hoy salían estos días he leído varios estudios sobre las torturas aplicadas por oficiales del ejército de la dictadura a los propios chicos que estaban combatiendo en las Malvinas. Pero esto es el fin del tutelaje militar, este conflicto, el tutelaje militar de Estados Unidos sobre los ejércitos. En primer lugar, porque Gran Bretaña es una potencia aliada, y estamos hablando de conflictos entre aliados, claro, pero con Estados Unidos como potencia trata de priorizar con quien tiene una relación entre pares, ¿no? Entonces, esto hace cada vez más distanciarse de ese control sobre los ejércitos, esa formación y apoyo que se daba a los ejércitos. El fortalecimiento de los movimientos ciudadanos en favor de la democracia, esto es muy importante. O sea, la construcción de tejido social, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de las articulaciones ciudadanas, van a catalizar esto, porque son estas organizaciones, por ejemplo, desde la academia, por ejemplo, Claxo, que en ese momento tuvo una postura tan digna, y hoy es lamentable la postura que sostiene de apoyo a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba en detrimento de los derechos humanos. En ese momento apoyó a intelectuales censurados, expulsados, exiliados, represaliados. Organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, o sea, tantas organizaciones que en la región fueron fortaleciendo las sociedades civiles,
y la implosión de los regímenes en Europa del Este agotan ese discurso de la Guerra Fría. Entonces, cuando se agota ese discurso de la Guerra Fría, ya no hay enemigos internos. Entonces, es un proceso que empieza, que es largo, pero que ya en el 89 terminan con el conflicto de la Guerra Fría. O sea, es un contexto amplio que hay que entender y que va a desembocar ya desde la, como les digo, desde la década, desde mediados de la década del 80, en un ciclo democratizador, o sea, un proceso de democratización que va a terminar entonces con los acuerdos en El Salvador, que es el último régimen, que es el último conflicto de la región y que lleva a la década de los 90, que realmente visto y en retrospectiva fue una década en términos de democratización esperanzadora para el mundo. Si pasamos al próximo, la próxima presentación, por favor. Ahora, vamos a tener un estudio con dos casos que yo creo que son paradigmáticos. Primero, pongo esta foto porque esta es María Estela Duarte de Perón. Vive al día de hoy. Para mí siempre es una sorpresa cada vez que me acuerdo que esta señora está viva con 90 y tantos años y que tiene gran parte, que es un antecedente de lo que va a suceder, del clima que va a suceder. Por eso la quise poner en la foto de un poco también para poner alguna imagen. Si pasamos a la siguiente presentación, vamos a ver el contexto argentino que lleva entonces a la dictadura militar pero, de la Junta Militar. Disculpen la redundancia. Bueno, primero un gobierno inestable como el de va a ser María Estela Martínez de Perón. Perón regresa de su exilio en España y esta vez, a diferencia de su vez anterior al gobierno, que no nombra a Evita como vicepresidenta, sí va a nombrar a su esposa como vicepresidenta y al morir Perón, meses después de llegar a la presidencia, es su esposa quien ejerce la jefatura del Estado y va a crearse un clima de inestabilidad política, de polarización, inclusive de asesinato con organizaciones muchas veces impulsadas desde el gobierno. Esto también va a llevar a un auge de las guerrillas urbanas en los montoneros, o sea, hay represión por parte del gobierno, hay delitos de sangre por parte de las guerrillas. Es verdad que los montoneros también mataron gente, secuestraron. Y esto, como les digo, desemboca en un clima de violencia política sumamente inestable, un caldo de cultivo para que lleguen los militares. Pero además hay que entender que en Argentina hay un historial de golpes de Estado castrenses, o sea, los militares, si vemos, para no hablar desde el principio del siglo, vemos un golpe de Estado en septiembre del 55, en marzo del 62 y en junio del 66. Eso en las duraciones históricas es nada. O sea, demuestra que el ejército es un elemento de desestabilización. El ejército que cuando ve esa situación va a querer volver al poder, va a querer dar un golpe de Estado, más si ya están influidos por la doctrina de seguridad nacional, que ven a todo foco de disidencia interna, de crítica social, más allá de los montoneros que estaban ejerciendo la violencia, no todos los montoneros, o sea, ese núcleo que estaba ejerciendo la violencia en la guerrilla urbana, la ven y que está la subversión interna creada, están las condiciones para dar un golpe de Estado. Y luego, aquí también pasa algo, que hay una división del espectro político del peronismo, es un peronismo que comienza, siempre lo tuvo, pero más marcadamente entre un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha, que es en este momento donde comienza a ser más visible y esas divisiones también son un caldo de cultivo para la fragmentación del gobierno y para el ascenso de del golpe militar. Bueno, si pasamos a la siguiente presentación, el 24 de marzo de 1976 se va a dar el golpe de Estado y se va a estar y con el consiguiente establecimiento del gobierno de la Junta Militar, presidido cada cierto tiempo se renovaba por un miembro de los tres cuerpos castrenses existentes en el país, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Los presidentes de facto, que era como se les llamaban, fueron Jorge Rafael Videla, quien inicia todo este proceso, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Galtieri, el temido almirante Galtieri, y Reinaldo Benito Binone, que es el único que no pertenece al estrato militar. Si pasamos a la siguiente presentación. Bueno, aquí
tenemos un video que yo le he dejado para que vean realmente el alcance de la represión, lo que se vivió, las violaciones a los derechos humanos, que tal vez fue lo más terrible. O sea, en Argentina estamos hablando de las cifras, hablan de miles de desaparecidos. En estos últimos días ha habido mucha polémica con las cifras por la llegada de Milei y sus negaciones de los crímenes de la dictadura. Y aquí yo les doy un video que para mí sigue siendo conmovedor. Es en el año 78 se organiza un festival de fútbol en el país y la dictadura, para dar una imagen de normalidad, el fútbol es una pasión que mueve a los argentinos, y la dictadura entonces crea este clima de tranquilidad. Y aquí vamos a ver a unas valientes mujeres que lucharon por sus hijos y siguen luchando el día de hoy, con las críticas que puedan tener, con los matices que puedan ser, sobre todo por a veces la falta de solidaridad con organizaciones de la sociedad civil en países como Cuba, donde la acción también se ceba sobre hijos, ¿no? Entonces, por favor, si podemos reproducir el video. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso es lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular, allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. Señor, no se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió a 119 mi hija. ¿Cómo se llama su hija? María Paula Cáceres de Simonetti, tiene 17 años, cumplió. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor.
a ver si es ¿Dónde cierto. están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. ¿Qué dicen? Que nuestros hijos, que nos Realmente desolador, desolador, y sobre todo a mí siempre me molesta cuando vemos gobiernos que intentan minimizar la impronta de estas dictaduras. Es un peligro que no podemos correr. Ya lo diría Osvaldo Payá, las dictaduras son dictaduras, sean de izquierda o de derechas, lo mismo, o sea, contextos diferentes, con situaciones diferentes, pero yo, por ejemplo, mientras lo veía, pensaba en las madres de los presos políticos del movimiento Cuba de Luto, que cuánto ha intentado exigir un justo proceso para sus hijos, cuánto ha sido engañada, o sea, la imagen que ha intentado dar el gobierno cubano, o sea, salvando las brechas, las circunstancias y los contextos, pero hay comunes denominadores en cuanto a materia de violaciones de los derechos humanos, que es ese común denominador de la autocracia. Si bien cambian los matices, los enfoques, las miradas, las naturalezas políticas, sí hay comunes denominadores en ese sustrato autocrático de los gobiernos, ya sea un Estado totalitario como es el cubano, a un régimen de seguridad nacional. Que otro de los elementos característicos es en la duración histórica, son procesos de corta duración, 1 década, 15 años, 20 años, o sea, lo que son realmente muy sanguinarios, sobre todo por la práctica de la desaparición forzada como método. O sea, es realmente terrible lo que se vio en la región. Bueno, ahora pasamos a la segunda diapositiva. Tenemos hay como una mancha, me sale como una mancha en la pantalla. Bueno, vamos a ver entonces el caso chileno entre 1973 y 1990 con el golpe de Estado al gobierno democrático de Salvador Allende y la llegada y el ascenso al poder mediante vías golpistas de Augusto Pinochet y Ugalde. Primero, si pasamos a la siguiente presentación, por favor, vamos a entender el contexto del golpe, vamos a entender realmente lo que sucede. Primero hay que entender que al igual que Argentina es un contexto de inestabilidad política. Si bien Chile no tenía una tradición de golpes militares como tan intensa como Argentina, sí habían habido golpes, pero no es el caso, porque además es en este momento donde el ejército militar se hace presentar de manera fuerte, inclusive su evolución económica. Chile iba por caminos del estado de bienestar general, o sea, era uno de los países de mayor estabilidad política y económica de la región, junto con Costa Rica, Uruguay y la Cuba de los años 50, en índices de crecimiento económico. Ahí están los indicadores de la UNESCO, por ejemplo, de las poblaciones alfabetizadas en la década de los 50. Y en primer lugar hay que entender algo que dispara las alertas de los militares y los temores de esta clase que, como les digo, que detenta poder, que detenta los cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el acercamiento del gobierno de Allende al régimen cubano. De hecho, algunas veces hablando con conocidos chilenos, decían que muchas veces los sectores pinochetistas decían que su general lo salvó del comunismo. Esa visita de Fidel Castro, si bien generó empatías en la izquierda chilena y en sectores afines al Partido Comunista, generó muchos temores en la población que no comulgaba con el gobierno y generó un cierto temor a Cuba y va a disparar las alertas castrenses y en los Estados Unidos. Los Estados Unidos como potencia hegemónica no se podía, y lo estoy diciendo, no quiero que estas palabras se malinterpreten, lo estoy diciendo a la luz del análisis político, no se podía permitir otra Cuba en el cono sur. Entonces, esto dispara las alertas. O sea, ¿qué hace Fidel Castro apoyando un gobierno democráticamente elegido? Cuando es el hombre que ha estado apoyando guerrillas durante todo el contexto. Es el hombre que ha fusilado, que ha ejercido la violencia y que es un dictador. Entonces, claro, Estados Unidos de pronto dice, oh, como potencia hegemónica, eso crea muchos ruidos en los cuerpos de seguridad, tanto internos como exteriores. La compleja situación
gubernamental que existe en el país, tenemos que entender que lo que sucede con el gobierno de la Unidad Popular es un proceso de colonización de los ministerios de la Unidad Popular. No es un partido con disciplina de partidos, sino es una serie de partidos políticos donde los partidos políticos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, por ejemplo, están siempre tratando de escalar sus hombres fuertes a los ministerios, y eso genera una división interna en el gobierno que complejiza la gestión de Allende. Hay un clima de polarización social, o sea, no solo había violencia por los grupos de derecha, también había grupos de izquierda que ejercían la violencia, pero hay que entender sobre todo en los últimos años del gobierno de Allende, los grupos de extrema derecha que surgen. De hecho, hay varias películas y realmente se veía el clima de violencia, el ambiente de violencia que existía en el país. Y aquí hay una cosa que yo siempre me gusta recalcar cada vez que hablo del tema, que es la profunda vocación democrática de Salvador Allende. Sus simpatías, sus alianzas, pero yo siempre he creído y sostengo como intelectual que Allende era un hombre de una profunda vocación democrática. Y yo creo que eso se demuestra en el modo en que defiende la democracia. ¿Un gobierno imperfecto? Sí, la democracia es imperfecta, pero Allende la defendió hasta el último momento, con influencias cuestionables también. Pero estamos hablando de un gobierno democrático al cual se le dio un golpe de Estado, y sobre todo eso hay que tenerlo claro porque en estos días de Twitter y de ágoras infecundas vemos por ahí que hay gente inclusive reivindicando a un dictador como es Augusto Pinochet. O sea, aquí estamos hablando de un gobierno elegido plenamente como democracia y con un hombre realmente íntegro como era Salvador Allende. Y la otra situación que yo creo que es un factor mixto es el deterioro de la situación económica nacional del país, no solo por la mal gestión del gobierno de la Unidad Popular, sino también por presiones externas, por crisis de desabastecimiento generadas muchas veces para crear clima de tensión social en el país. Si pasamos a la siguiente presentación, por favor. Ahora, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet da un golpe de Estado que, al igual que en Argentina, va a tener un alto costo en vidas humanas y que va a establecer un régimen dictatorial que llega hasta 1990. Primero, Pinochet es uno de los dos únicos ejemplos de personalización del poder autocrático en la región. El primero es Fidel Castro, el segundo es Augusto Pinochet. El poder se construye en torno a una persona. La Junta Militar Argentina no va a tener eso. Inclusive, si vemos otras dictaduras como Stroessner, como Banzer en Bolivia, o como Castelo Branco en Brasil, no hay un ejercicio personalista del poder, y esto sí lo hay en Pinochet, y esto va a coaccionar también el poder autoritario y va a hacer que se extienda en la larga duración histórica, sea de hecho de las más largas de los regímenes de seguridad nacional. Hay un proceso de macroestabilización económica asociado a los Chicago Boys, estos economistas chilenos que estudian en Estados Unidos y que introducen después reformas neoliberales en la región. Y no entendamos el liberalismo como el neoliberalismo, entendamos que el liberalismo es un proceso del siglo XIX y XX con otras dinámicas. Esto es una escuela, esto va a venir influido por la idea de Friedman y que va a generar estabilidad económica, movilidad social, crecimiento de la clase media, pero también va a generar privatizaciones y unas amplias desigualdades sociales como las que tiene Chile. Eso se puede ver todavía al día de hoy en lo que fue el estallido social. Como les decía, también matizando la situación para poderla entender en su totalidad, hay una consolidación de la clase media chilena, pero lo más grave va a ser el irrespeto a los derechos humanos y la aplicación sistemática de la desaparición forzada, la tortura, que va a desembocar en las violaciones de los derechos humanos y en los crímenes de lesa humanidad. Si pasamos a la presentación siguiente,
yo les tengo un vídeo para un poco entender lo que fueron las violaciones de los derechos humanos en el caso chileno. Durante la dictadura cívico-militar se violaron los derechos humanos porque es el Estado, a través de sus funcionarios, quien tiene la obligación de resguardar los derechos. En el caso de la dictadura, vamos a ver que desde 1973 fueron las propias Fuerzas Armadas quienes reprimieron y violaron los derechos de la población, que perdieron su derecho a la integridad física, a la libertad, a la expresión. Se reitera, es el Estado quien debe asegurar el respeto a los derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones a los derechos humanos se cometieron durante la dictadura cívico-militar? La tortura fue persistente y permanente. Los detenidos y detenidas en recintos del Estado eran agredidos física y psicológicamente. Otra de las manifestaciones de violación a los derechos humanos fueron los detenidos desaparecidos, que hace referencia a las personas que fueron víctimas de funcionarios del Estado, que fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas por razones políticas, y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. La mayoría de ellos aún permanecen desaparecidos. Otra práctica de violación a los derechos humanos fue el exilio y la relegación a opositoras y opositores, es decir, se les obligó a abandonar el país sin un juicio previo. Otra de las manifestaciones de la violación a los derechos humanos fue la censura a los medios de comunicación, es decir, no permitir la publicación de todo tipo de información. Y una práctica también masiva fue la represión de toda manifestación ciudadana a oposición. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A modo de conclusión, vamos a entender que estos regímenes, como les digo, practicaron de modo sistemático la tortura y la desaparición forzada, desembocando, como ya les dije, en los crímenes de lesa humanidad, y entendiendo además que estos crímenes trajeron consigo un alto grado de desaparecidos en toda la región, pero además que fueron gobiernos que respondieron a una alianza transnacional apoyada por los Estados Unidos como potencia hegemónica en la región, que tienen que ser entendidos, como ya les digo, en unos nuevos códigos militares en los cuales la región va a dar un salto hacia una nueva forma de militarismo, pero que afortunadamente hacia la década de los finales, segunda mitad de los 80 y en los años inicio de los 90 van a tener su fin con sociedades civiles que se van a hacer robustas y que van a impulsar entonces a la salida de los militares del poder. Y al día de hoy, por ejemplo, países como Chile o Argentina han creado toda una cultura de la no repetición y de poner coto a los cuerpos militares que han roto con esa tradición autocrática de que los militares eran un actor de desestabilización en el país y de golpes de Estado. En esta realidad, donde creo que son gobiernos, formas autocráticas que afortunadamente, a diferencia de otro tipo de autocracias como los que vamos a ver en las próximas clases, han quedado en el pasado, pero que nos permiten también entender y valorar y comprender la naturaleza de la autocracia y sobre todo cómo el autoritarismo y la dictadura llegan a América Latina, toman forma, dan contexto y cómo se ceban sobre la población civil. Entonces, la semana siguiente, yo agradecerle a todos los que nos han acompañado hoy. La semana siguiente vamos a estar hablando de autoritarismos postcomunistas con el doctor Valian Magyar, un exministro húngaro, así que los esperamos para que nos sigan en este espacio de académicas que a lo largo de este semestre sigue ocupando este curso de modelos autoritarios para la construcción del Estado. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes o buenas noches allí donde estén.